Hola, hola, bendiciones, saludos amada iglesia, bienvenidos una vez más a la casa del Señor virtual, podemos decir. Ahora la casa del Señor es nuestra casa, son nuestras vidas, nuestros corazones. Ahora, después de haber glorificado y exaltado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a la palabra de Dios. Quiero saludar a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren en esta mañana, ya sea en el trabajo, en la casa, ya sea aquí en la ciudad de Panamá o fuera de Panamá, en las comarcas. Gracias por siempre estar atentos a cada prédica entre la semana y sobre todo los domingos. Así es que es un placer poder una vez más comenzar con la palabra del Señor. Así que trate de compartir, también invitar a gente nueva, compartir el mensaje a gente nueva e invitar a más personas para que puedan escuchar este mensaje. Así que, amados hermanos, ¿qué tal si oramos para que podamos preparar nuestros corazones para esta palabra? Sé que ya estamos en la presencia de Dios, pero es importante que la palabra de Dios sea comprendida, sea entendida también a la manera de Dios, como Dios nos quiere hablar. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día. Señor, gracias por este momento especial que tenemos ahora de escuchar tu palabra, de poder escuchar tu voz, tus consejos, Señor. Que esta palabra que va a ser predicada, que llegue, Señor, a personas que todavía no han tenido la bendición, la oportunidad de escuchar tu mensaje, o aquellos, Señor, que de alguna manera están luchando para tomar una decisión en su vida, esa decisión de seguirte. Oro, Señor, que tú puedas también tocar de alguna manera el corazón de ellos. Prepara nuestros corazones, porque también vas a hablarnos a tu iglesia, Señor. Tú siempre tienes una palabra para nosotros. Guíame, Espíritu Santo, para que tu palabra sea comprensible en este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a leer el texto que vamos a estar viendo en el día de hoy. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19. Vamos a buscar, si tiene Biblia ahí, puede buscar Lucas capítulo 19. Si no, entonces me vas a escuchar con mucha atención, porque le voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a ver si terminamos hoy. Si no termino hoy la prédica, seguimos la próxima semana. Dice Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He titulado el mensaje de este día: Desciende del árbol. Claro, hablando de Zaqueo, ¿no?, que descendió del árbol, quise poner este título para el mensaje de esta mañana. ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar a través de esta prédica, de este texto tan interesante? Es una historia real que pasó con Jesús y con Zaqueo, para que las personas que todavía no han tenido la oportunidad de entregarle sus vidas a Cristo puedan ver que para ellos también hay oportunidad todavía.
Pero la iglesia, nosotros también debemos de ver que hay que llevar a Jesús, el nombre de Jesús en nuestro tiempo, a todos los rincones de nuestros países. No solamente es para nosotros, sino en todo lugar, a todo lugar tenemos que llegar para proclamar el nombre de Jesús y que la iglesia sea una iglesia de presencia, que esté entre los necesitados. Es muy importante esto. Pero, ¿en qué momento ocurrió esto? Vamos a ver en primer lugar. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde venía Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Para que todos podamos comprender en este día el mensaje, recuerda que Jesús estaba en los últimos días de su vida sobre esta tierra. Él ya estaba a punto de terminar su ministerio terrenal. En pocos días Jesús iba a la cruz para morir por nuestros pecados, literalmente. Por lo tanto, Él venía de su ciudad, de Galilea, de Capernaum, venía hacia Jerusalén para poder celebrar una fiesta grande que celebran los judíos cada año. Y es ahí precisamente donde van a crucificar a Jesús. Pero antes de llegar a Jerusalén, Jesús tenía que pasar por una ciudad que queda cerca de ahí, un par de kilómetros, llamado Jericó. Pero si vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, vamos a ver Jericó del Antiguo Testamento, que fue destruido por el poder maravilloso de Dios a través de la hazaña, por decirlo así, que hizo Dios a través de Josué. Pero no está hablando de ese Jericó, sino de otro Jericó, de otra ciudad que se construyó al lado de esa ciudad antigua destruida milagrosamente por Dios. Pero esa nueva ciudad era una ciudad de palmeras, una ciudad, era un oasis prácticamente, o sea, una ciudad en medio del desierto que Herodes construyó en aquella época, aproximadamente en el tiempo de Jesús. Por tanto, vemos que antes de que Jesús entrara a la ciudad de Jericó, recuerdan que Él sanó a un ciego llamado Bartimeo. Eso ocurrió en la entrada de Jericó. Pero cuando Jesús entra a Jericó, entonces por las calles principales de esa ciudad ocurre esta historia tan maravillosa, amados hermanos. Recuerda que después de esto Jesús va hacia Jerusalén y va a morir también por toda la humanidad. Pero antes de esta escena también vino un hombre adinerado, para decirle a Jesús: yo también quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes. Y dice que ese joven dio la vuelta, se fue triste porque era una persona que estaba muy dependiente de las cosas materiales. Y Jesús decía: qué difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Ahora Jesús estaba dentro de la ciudad de Jericó. Por eso dice que Jesús entró, o sea, caminaba por la ciudad de Jericó, y algo muy característico de Jesús era que miles de personas le seguían, porque era un hombre que había sido ya conocido por tantas ciudades, pueblos de aquella Palestina, por todo el trabajo que él realizaba de proclamar las buenas noticias, de proclamar el reino de los cielos. Por tanto, también eso estaba acompañado de grandes prodigios, señales y milagros, y era un gran maestro. La misma Biblia nos dice en los evangelios. Por tanto, muchas personas conocían, sabían o habían escuchado de Jesús en su época. Estamos hablando de hace 2000 años atrás aproximadamente. Y ese incidente muy interesante ocurre en la ciudad de Jericó, donde Jesús estaba pasando, predicando, sanando a los enfermos, aunque la Biblia no nos dice directamente, pero así era el ministerio de Jesús. Predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos. Entonces, prácticamente yo pienso que Jesús estaba realizando ese tipo de ministerio a lo largo y ancho de la ciudad de Jericó. Entonces, vemos que él pasaba por la ciudad. Pero en esa ciudad, dice la Biblia, había un hombre rico.
un hombre que era un recaudador de impuestos. Así es. Y ese hombre escucha que Jesús llegó a su ciudad o llegaba a su ciudad y que ahora Jesús estaba proclamando, estaba predicando y tenía la oportunidad de ver a Jesús. Y él hace algo increíble según la historia que estamos narrando. Pero en primer lugar lo que le quiero decir, iglesia, amigos que ustedes me están escuchando en esta mañana, tarde o noche, cuando ustedes me escuchen, ¿verdad? Que Jesús siempre nos va a visitar en algún momento. No sé dónde usted viva, en qué región usted viva, pero Jesús siempre va a llegar a tu ciudad. Y yo sé que a muchos hogares suyos, a muchas ciudades de ustedes, Jesús ya se está proclamando. El nombre de Jesús ya se escucha en tu casa, ya se escucha en tu barrio, en tu ciudad. Ya has escuchado a Jesús, así como Zaqueo también escuchó de Jesús, pero no le conocía personalmente y tenía curiosidad. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana estamos también en esa situación? Donde Jesús ya llegó a tu hogar, donde Jesús ya llegó a tu ciudad y tienes conocimiento de Jesús que salva, que sana y que también nos da consejos muy sabios para la vida. Sé que cada uno de nosotros tenemos la bendición en esta región del mundo, en el occidente tenemos la bendición de escuchar de Dios, de escuchar de Jesús. En cualquier lugar y en cualquier momento podemos accedernos a Jesús, accesarnos a Jesús y escuchar, amados hermanos. Entonces vemos que este rico publicano, Zaqueo, llamado Zaqueo, un judío que trabajaba para los romanos, que quiere decir publicano, amados hermanos, una persona que cobraba impuestos para el imperio romano que dominaba la región en aquella época. Ellos trabajaban para los enemigos de los judíos. Imagínense, el mismo judío trabajando para los romanos era mal visto por los mismos judíos. Era de alguna manera relacionado el pecado de ellos como el pecado de las prostitutas. Imagínense, era horrible la vida o el testimonio de un publicano, de un recaudador de impuestos, porque a ellos le daban un lugar, una provincia, una ciudad, y ellos cobraban las personas que entraban a la ciudad para vender sus productos, le cobraban impuestos, pero encima de eso ellos cobraban más todavía también para su propio salario, porque el trabajo era de esa manera. Pero ellos eran muy conocidos por ser corruptos, por cobrar de más siempre, y se habían hecho personas muy ricas en la época de Jesús, más ricos que muchos nobles de la época, muchas veces hasta 90 veces más ricos que los mismos que las personas nobles de la época, porque cobraban mucho dinero ellos, digamos de más. En otras palabras, estaban ahorcando económicamente a la población que ya también estaba sumido, podemos decir, en la pobreza, en lo que es la persecución cultural en muchos casos, pero también sobre todo políticamente hablando, y ocurrían cosas religiosamente también. Entonces, pero Zaqueo no era cualquier publicano, era el gerente, el jefe de los publicanos. O sea que a su cargo él tenía otras personas más que se encargaban quizás de ciudades cercanas o de las diferentes puertas que tenía Jericó. Él estaba a cargo de más publicanos, por lo tanto era una persona que todavía podía cobrar más. Entonces, pero el detalle no era solamente que era rico, sino que la gente judía, amados hermanos, veían muy mal a los publicanos, y sobre todo publicanos judíos de aquella época, porque eran considerados como personas que traicionaron su país, su nación, como personas que estaban en contra de su cultura, así que eran rechazados completamente. Entonces, en esa situación estaba Zaqueo. ¿En qué situación tú te encuentras en este día, en esta mañana? ¿En qué condición te encuentras? Yo no sé cómo te consideran la gente. A Zaqueo le consideraban un corrupto, un ladrón,
una persona que había defraudado a muchos y a su propia nación. Yo no sé cómo te catalogan, amigo, amiga que me escuchas en este día. Yo no sé cómo te han llamado la gente por las cosas que tú haces, por la vida que tú llevas. Pero no era fácil hablar de un publicano o ser un publicano, ser recaudador de impuestos para el gran imperio romano de la época. No era fácil. Era como participar en un pecado enorme, grande. Y entonces, hoy día también muchas personas han sido marcadas por las cosas que hacen. Muchas personas han sido señalados o señaladas por otros, amados hermanos, por la vida que llevan, por la condición que tienen, por la condición espiritual estoy hablando, por la condición social quizás. Voy a hablar más directamente y perdóname, pero quizás haya personas que su vida personal no está bien. Es una persona, digamos, que está practicando cosas ocultas. Quizás personas que están practicando cosas ilícitas, ¿no? Entonces, o en el hogar no están bien. Quizás en el matrimonio no están bien, también podemos decir. O ministerialmente no está bien. Podemos hablar de muchas cosas. Quizás la gente te han dicho, tú nunca te vas a cambiar. Tú eres malo, tú golpeas, tú robas. Y la gente te han señalado. Bueno, prácticamente Zaqueo estaba en esa misma condición, pero como era algo que a él le agradaba, la avaricia, podemos decir, de tener muchas cosas, mucho dinero, quizás eso llevó, esa es mi imaginación, ¿verdad?, a Zaqueo a trabajar para los romanos. Entonces, amados hermanos, no es fácil ser señalados por otras personas. No es fácil ser acusados por otras personas en tu propia nación, por decirlo, en tu propia familia. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de las personas que me están escuchando son señalados, de alguna manera acusados, son de alguna manera, podemos decir, la misma familia te hunde, ¿no?, pues de la situación que usted está pasando y dices, la familia no me ayuda, esta persona no me apoya y la familia te ha rechazado completamente. Zaqueo prácticamente era un hombre rechazado por su propia nación, era un hombre rechazado quizás también por su propia religión, podemos decir, y el hombre estaba en esa situación. Pero también podemos ver que Jesús llegó hasta ese lugar. Jesús llegó hasta Jericó, amada familia. Habla entonces de la iglesia que va hacia personas como Zaqueo, de la iglesia que camina hacia personas que tienen una condición difícil y diferente, de personas que son señalados por muchas personas, por la familia, por la sociedad. Pero Jesús llegó hasta ese lugar y hoy precisamente déjeme decirle, no es casualidad que tú me estés viendo, que usted me esté escuchando, no es casualidad que estés en tu casa y escuchando este mensaje, sino que Jesús ha llegado a tu ciudad y Él sabe de tu condición y vamos a ver enseguida por qué Él sabe de nuestra condición. Entonces vamos a ver de qué manera Jesús nos conoce, como estamos viendo con la vida de Zaqueo. Curiosamente, mira que Zaqueo, un hombre tan importante para un grupo de la sociedad, para los publicanos o los recaudadores de impuestos, un hombre rico, me imagino que se vestía de una manera diferente. Su ropa era lino fino, me imagino yo, porque así más o menos se manejaba la sociedad de aquella época, y las personas ricas eran consideradas o de alguna manera ellos podían identificarlo por su vestimenta, obviamente por el tipo de casa que tenían. Ahora imagínense Zaqueo cuando escuchó de Jesús, que Jesús venía, pero no había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Jesús. Dice la Biblia que como él era bajito de estatura, supongamos 1.50, prácticamente era un cuna, entonces Zaqueo dice que pensó rápidamente, voy a correr más adelante y voy a estar en un lugar estratégico por donde va a pasar Jesús, y dice la Biblia que él se sube a un árbol llamado sicómoro.
un árbol egipcio que puede medir entre 7 hasta 15 metros de altura, pero que siempre tiene las ramas bajitas y gruesas, y entonces de alguna manera, yo imaginando un poco, como un hombre rico tenía personas a su lado, creo que quizás ayudado por sus amigos, ¿verdad?, por más recaudadores de impuestos, él pudo subir al árbol para poder ver a Jesús. La intención de Zaqueo era ver a Jesús nada más. Era su curiosidad ver a Jesús. Y precisamente Jesús pasó por esa área porque en aquellos tiempos los árboles llamados sicómoros eran puestos a lo largo de las calles principales para darle sombra a las calles principales, porque era un árbol que daba una sombra como de 20 metros de circunferencia, imagínense. Y entonces estaba ahí el señor Zaqueo, pues estaba allá arriba, pero ¿cuántas personas estaban viendo a Jesús, estaban concentrados en Jesús? Pero yo creo que algunas personas también pudieron ver a Zaqueo subiéndose al árbol. No es fácil ver a un hombre mayor ya, un hombre rico, ¿verdad?, con su vestido tan diferente a ellos, que estaba subiéndose a ese árbol. Creo que era una escena muy rara en aquel tiempo, ¿verdad?, según lo que estamos viendo en el texto. Y ahora precisamente cuando Jesús llega a ese lugar, le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, hoy voy a descansar en tu casa. Él sabía, obviamente, él es Dios, conocía el nombre de Zaqueo, llamó por su nombre y le dijo, desciende deprisa, rápido, apúrese. Jesús hablándole a Zaqueo, y se invitó solo, hoy voy a descansar en tu casa. Qué interesante escena, amada familia, amigo que me escuchas. Quizás tú me estás escuchando por curiosidad. Quizás hoy estás ahí en esta transmisión por curiosidad. A ver, hoy es un mes nuevo y quiero escuchar la palabra de Dios. O quizás estás pensando, el año está terminando, octubre, noviembre, diciembre, y alguien decía cuando ayer yo iba en un taxi y esos 3 meses pasan rápido, alguien decía, y la persona que estaba a su lado decía, es verdad, y son los meses que pasan rápido. Quizás estás meditando, estás reflexionando y estás diciendo, ya pronto va a terminar el año, quiero escuchar la palabra de Dios. Yo no sé qué te motivó, si me estás escuchando por primera vez o si escuchas esta transmisión de vez en cuando, pero precisamente en esta mañana, en este día, estás ahí escuchándome, quizás por curiosidad. Pero amada familia, Dios te conoce, Dios conoce tu corazón, amigo, amiga. Dios sabe de ti, Él conoce hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo de ti. Él conoce tu necesidad, que no te quedes solamente en esa curiosidad cuando Él te habla en este momento, cuando Él se refiere directamente a tu vida, que no te quedes en esa curiosidad, que puedas aceptar esa invitación de Jesús cuando Él te dice, ¿verdad?, desciende de ese árbol. Por eso se llama así esta prédica, desciende del árbol, desciende de esa curiosidad, bájate de esa situación en que tú te encuentras, bájate, amado hermano, de ese pensamiento, de esa vida que llevas, aléjate de esa vida que llevas. Cristo te llama, Cristo te invita, Él te llama por tu nombre y Él te dice, descienda, bájate. Yo voy a descansar hoy en tu casa. Quiero descansar hoy en tu casa. Quiero entrar hoy a tu casa. Mira la invitación que Jesús nos hace. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a permitir que Jesús vaya a tu casa? ¿Te vas a bajar de ese árbol? ¿Qué vas a hacer, amado hermano, amada familia, hoy en esta mañana? Él te está haciendo esa invitación. Yo no sé en qué condición te encuentras, pero vemos que este Zaqueo no le importó nada. A él no le importó nada. Él estaba ahí, listo para poder atender al mismo Jesús. Pero mira por un momento la escena. Imagina por un momento todo el mundo detrás, alrededor de Jesús, escuchando y mirando a Jesús. Pero ahora miles de ojos estaban enfocados en esa escena, en ese Zaqueo que estaba arriba. Buscó la manera
amado hermano, de poder encontrarse con Jesús. No era la intención, pero Jesús dijo al final: yo he venido para buscar y a salvar. Él sí vino a buscar a Zaqueo. Zaqueo no fue a buscar a Jesús, solo quería ver, pero Jesús sí vino a buscar a Zaqueo. Quizás hoy tú estás en esta mañana para escuchar el mensaje o de alguna manera el consejo, pero ahora Dios te habla a ti directamente, en el lugar donde tú te encuentres, en la situación en la que tú te encuentres. Él se acerca a ti y ahora habla contigo en esta mañana, en este día, imagínense, y te dice: desciende, ahora los ojos están puestos en ti y Él te conoce. Porque quizás tú empezaste por curiosidad, porque quizás, bueno, apareció esa prédica y entraste. Quizás no tenías ninguna intención para recibir a Jesús, pero Jesús sí. Pero Él sí vino para buscar lo que se había perdido. ¿Qué tal si en esta mañana tú le abres su corazón? ¿Qué tal si en esta mañana te bajas de ese árbol? ¿Qué tal en esta mañana tú dices: bueno, está bien, Señor? No es solamente porque tenías curiosidad, sino algo dentro de ti te ha movido. Y Jesús se ha encontrado contigo en tu ciudad, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Sí, ahí, ahora Él está delante de ti. Solo es tú con Jesús, Jesús contigo. Y Él te dice: desciende de ese árbol. Hoy vas a descender de ese lugar, apartarte de ese lugar y poder recibir a Jesús. Si eres una persona que me dices en esta mañana: sí, pastor, yo siento que Jesús me ha encontrado. Yo he escuchado mucho de Jesús como Zaqueo, pero solo quería ver para ver cómo era y qué más iba a decir hoy Jesús a través de la prédica. Pero Él me ha hablado a mí directamente y yo quiero aceptar su invitación. Si quieres aceptar la invitación de Jesús, haga esa oración conmigo para que Él sea tu Dios, tu Señor. Padre, gracias en esta mañana, en este día, por tu palabra. Yo pensaba que solo tú ibas a pasar, pero te detuviste y me hablaste. Señor, tú conoces mi condición. Tú conoces mi vida. Te he fallado. He vivido a mi manera, a mi modo. Pero hoy tú me invitas a que yo me aleje del lugar donde yo estoy, de las cosas que estoy haciendo, para seguirte. Hoy quiero ser tu hijo, tu hija, tu discípulo. Sálvame, límpiame de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, amigo, amiga, bueno, llámenos o escríbenos para que podamos atenderte y juntos podamos crecer en el camino del Señor. Así que, iglesia, ya saben, tenemos entonces que ir a lugares, a personas que necesitan de Dios. No podemos quedarnos en un solo lugar. La próxima semana vamos a continuar con esta fascinante historia y vamos a ver cómo termina y qué más podemos aprender. Así que si usted por primera vez ha escuchado este mensaje, te invito a la próxima semana a esta misma hora, donde vamos a estar completando este precioso mensaje. Bendiciones, saludos, hermanos.